En el comienzo del Evangelio de San Marcos, el evangelista nos narra la curación de una persona que tenía un espíritu maligno. Aquí vemos cómo nada más comenzar el Evangelio, vemos lo que pretende Jesús, que es quitar el sufrimiento en el mundo. Vamos a ver en esta reflexión la diferencia que hay entre dolor, sufrimiento y cruz. Vamos a verlo. El Evangelio de San Marcos no nos narra la infancia de Jesús, así que este Evangelio pasa directamente a la vida pública de Jesús. Y comienza esta vida pública de Jesús en Cafarnaúm, y lo hace haciendo un milagro. El milagro que hace Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm es la curación de una persona que tenía un espíritu maligno. Y es verdad que Jesús realiza muchos milagros, pero este milagro tiene un significado especial. El significado especial está en que está puesto al principio del Evangelio de San Marcos. El evangelista lo pone ahí con toda una intención, y es decirnos que Jesús ha venido a curar, a sanar, a liberar. ¿Pero a sanarnos de qué? Porque vemos que hay mucho dolor en el mundo. Entonces, ¿a qué ha venido Jesús? A liberarnos, a curarnos, a sanarnos, ¿pero de qué? Y podemos preguntarnos, ¿hay que luchar contra el sufrimiento y el dolor que hay en el mundo? La respuesta es, sin duda ninguna, sí. Claro que tenemos que luchar contra el sufrimiento y el dolor que hay en el mundo. Pero podemos hacernos una segunda pregunta. ¿Podemos quitar todo el dolor y todo el sufrimiento que hay en el mundo? Pues la respuesta en este caso es no. Por mucho que lo intentemos, aunque luchemos con todas nuestras fuerzas, sin duda ninguna, todo el dolor que hay en el mundo no podremos quitarlo. Y basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para ver todo el dolor, todo el sufrimiento que hay en el mundo. Solamente pensando en las enfermedades, solamente con las enfermedades, que hay mucho más sufrimiento en el mundo aparte de las enfermedades, pero solamente con las enfermedades hay un gran sufrimiento en el mundo, hay un gran dolor en el mundo. Y podemos preguntarnos, ¿Jesús quitó todo el dolor que hay en el mundo? Pues no. Es verdad que quitó algún dolor en el mundo, pero comparado con todo el dolor que hay en el mundo, quitó muy poquito dolor. Quitó realmente poco. Vamos a ver los dos objetivos que nos enseña Jesús con respecto al dolor, al sufrimiento y a la cruz. Primera idea. Jesús quiere suprimir el sufrimiento, pero me atrevería a decir que no quiere suprimir el dolor, porque eso es realmente difícil. Tenemos que saber distinguir entre lo que es sufrimiento y lo que es dolor. Lo que Jesús no quiere es el sufrimiento que llega a producir el dolor. Sin duda ninguna hay mucho dolor en el mundo. Y también podríamos decir, aparte de que haya mucho dolor en el mundo, es que muchos de esos dolores que hay en el mundo son inevitables. Lo que sí tenemos que intentar es que ese dolor que hay en el mundo no llegue a convertirse en sufrimiento. Eso es lo importante, que no llegue a la categoría de sufrimiento. El sufrimiento es cuando el dolor te anula, cuando el dolor te hunde, cuando el dolor te quita las ganas de vivir, en definitiva, cuando te anula como persona. Seguimos con el ejemplo del dolor causado por la enfermedad. Si una enfermedad a nosotros nos quita la ilusión, las ganas de vivir y nos lleva a la desesperación, es porque esa enfermedad ya ha alcanzado la categoría de sufrimiento, y contra eso sí tenemos que luchar. Puede que contra el dolor no podamos luchar porque hay dolores que son inevitables, pero yo diría que el sufrimiento sí es evitable. Y eso es lo que tenemos que intentar, en nosotros y en los demás, luchar contra el sufrimiento. Puede que no podamos luchar contra el dolor, pero creo que sí podemos intentar luchar contra el sufrimiento. Cristo vino a quitar el sufrimiento que hay en el mundo. El dolor no, pero el sufrimiento
Sí. Y en segundo lugar está la cruz. Lo que Jesús quiere es que nuestra fe ilumine el dolor y el sufrimiento, pero que sea a través de la fe. Cuando la fe ilumina el dolor y cuando la fe ilumina el sufrimiento, ese dolor y ese sufrimiento ya se convierten en cruz. Y esto ya es un paso muy importante. Esto ya es un avance muy grande, pero no olvidemos nunca que para entender el significado de la cruz se necesita mucha fe. Vamos a intentar explicarlo un poquito. Y cuando hablamos de la cruz, tenemos que entender que en la cruz entra otra dimensión. Entra una dimensión muy importante. Ya he dicho que en la cruz entra la fe, pero añadiría otra más: el amor. Para entender la cruz hay que entender lo que es el amor a los demás. Si no, nunca vamos a entender la cruz. Jesús nos dio ejemplo de ello. Jesús va a la cruz por amor. Y Jesús va a la cruz libremente. Y Jesús va a la cruz por amor a nosotros. Por ejemplo, Pedro le intenta apartar de la cruz, que yo recuerde en este momento, en 2 ocasiones. Una en Cesarea de Filipos, cuando Jesús les anuncia que tiene que subir a Jerusalén a entregar su vida por nosotros. ¿Qué hace Pedro? Pedro intenta que Jesús no suba a Jerusalén, que no vaya a morir en Jerusalén. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice una de las palabras más duras que hay en el Evangelio. Llega a decirle: apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar. Y en la segunda ocasión, ya justo cuando Jesús va a morir en la cruz, allá en Getsemaní, cuando van a prenderle, intenta defenderle con una espada, cortándole la oreja a Malco. ¿Y qué hace Jesús? Hace el milagro de que recupere otra vez la oreja. Y le dice a Pedro que ese no es el camino, que él tiene que morir. Pero tiene que morir, nunca lo olvidemos, por nosotros. Y muere por amor. Eso es la clave, o una de las claves, de la cruz. Para la cruz se necesita mucha fe, pero también para entender bien la cruz hay que entender el amor hacia los demás. Por la fe y el amor, el dolor y el sufrimiento se convierten en cruz. Y la cruz es algo que es fecundo. Para entender esto se necesita mucha fe. Y se necesita ir viviendo todo esto a lo largo de nuestra vida. Para que cuando nos lleguen las cruces grandes que puedan venirnos en la vida, sepamos aceptarlas, sepamos asumirlas y sepamos ofrecerlas. Pero siempre con fe y sobre todo con mucho amor. Y podemos preguntarnos: ¿la muerte de Cristo fue inútil? ¿La cruz de Cristo, su sufrimiento, su pasión, fue algo inútil? Sabemos de sobras que no fue algo inútil, porque gracias a su muerte en cruz, Él nos redimió, Él nos salvó. ¿Y si esta idea la trasladamos a nosotros? Siguiendo siempre el ejemplo del Señor. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida dolores que son inevitables, que no podemos luchar contra esos dolores, si ese dolor nosotros lo aceptamos, lo asumimos y se lo ofrecemos al Señor, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que obediente al Padre va a la cruz y va por amor a nosotros, por salvarnos a nosotros. Cuando nosotros estamos aceptando ese dolor que es inevitable y lo estamos asumiendo, se lo estamos ofreciendo al Señor, estamos haciendo, salvadas las diferencias, lo que hizo Jesús. Ser obediente al Padre. Nosotros también aceptamos ese dolor que es inevitable. Y al ofrecérselo al Señor, estamos alcanzando gracias. Esto hay que hacerlo, por supuesto,
por amor. Estamos alcanzando gracias para otras personas. O sea, como decía San Pablo, estamos completando lo que falta a la pasión de Cristo. No que la pasión de Cristo no esté completa, no, pero nosotros estamos alcanzando gracias para que otras personas puedan salvarse, para que otras personas puedan encontrarse con el Señor. A lo mejor muchas veces pensamos que lo que estamos sufriendo es algo inútil. Puede ser inútil, claro que sí. Pero en el momento que yo ese sufrimiento lo acepto, lo asumo y lo ofrezco al Señor con fe y por amor, ya deja de ser algo inútil. Ya es algo fecundo. Y además muy fecundo, porque podemos alcanzar muchísimas gracias de Dios para los demás. Así que fíjense si el dolor puede llegar a ser fecundo. La cruz de Cristo fue lo más fecundo de su vida. Nuestras cruces también pueden ser muy fecundas y causa de mucho beneficio y mucho bien para los demás. Siempre con fe y con amor. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.